Buenas tardes con todos, tomen asiento. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder estar aquí en su presencia. Sean todos bienvenidos. Les invito a que abran sus Biblias, Génesis, el capítulo 14. Génesis capítulo 14, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Me ayudan a leer, yo leo un verso y usted es el que sigue. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Gera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Seber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Sodoma. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los husitas en Han, a los emitas en Sabe Kiriataim, Y a los amorreos en Monte a la llanura de Parán, que está junto a la Sierra. y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás subieron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de los Altísimos, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham y siervo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado
nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Maniel, Escoliman, los cuales tomarán su parte. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Es una historia muy... Toda la Biblia es tan importante, pero el Señor siempre quiere que nosotros podamos comprender realmente la vida a la cual Dios nos llamó un día. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios hizo de esta forma? ¿Por qué Dios hizo los cielos y la tierra? Nada en la Biblia es casualidad. Nada en la Biblia es porque está ahí, porque sucedió así. Dios creador de todos los cielos y la tierra, Él determinó así. Dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu de Dios, ¿cómo se encontraba? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, no podía sentarse, no podía habitar, no podía estar en la tierra, solo estaba sobre la faz de las aguas. Entonces, era un tiempo donde todavía no había una comunión con Dios, porque dice la palabra de Dios que la tierra, ¿cómo se encontraba? La tierra estaba desordenada, vacía y con tinieblas. Entonces, ese era el estado de la tierra, desorden, vacío y tinieblas. Pero dice la palabra de Dios que de repente la tierra por sí misma no podía hacer nada. La tierra por ella misma no podía generar absolutamente nada. Y de repente dice que Dios dijo, sea la luz. Entonces, cuando ya entró la luz, dice la palabra de Dios que las tinieblas, ¿qué pasó con las tinieblas? Con las tinieblas, dice la palabra de Dios, desaparecieron. Las tinieblas desaparecieron. Entonces, realmente, la palabra de Dios, de una vez que se fueron las tinieblas, Dios comienza a tener comunión con la tierra. Esto se cumple. Vayamos un ratito a Mateo capítulo 3, versículo verso 15, 16 y 17. Mateo capítulo 3, vamos a ver. Mateo capítulo 3 del verso 15 al 17. ¿Quién no puede dar lectura, por favor? Mateo 3 del 15 al 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Dice ahí la palabra de Dios que mientras Juan el Bautista no bautizaba a Jesús en el río Jordán, los cielos se encontraban cerrados. Entonces, y si los cielos se encontraban cerrados, significa que todavía no existía una comunión perfecta según la justicia de Dios en este mundo. Pero después que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán,
el Cordero de Dios, la justicia eterna. Por eso Jesús le dice a Juan, tienes que bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan bautiza a Jesús, todo pecado del mundo, toda maldición del mundo cae sobre Jesús. Y cuando Jesús sale del río Jordán, primero se abren los cielos. Significa que el pecado, las tinieblas desaparecieron. Desaparecieron totalmente las tinieblas para que se cumpla lo que dice en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, la luz llega a este mundo, la luz de la gracia, la luz de la justicia de Dios, la luz del Evangelio, la salvación eterna llega a este mundo. Entonces, y luego dice, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Eso es lo que significa la comunión con Dios y este mundo. Mejor dicho, la Biblia, Génesis venía presentando lo que la justicia de Dios iba a manifestarse. Cómo tenía que darse la salvación eterna a través de los bienes venideros que Dios venía hablando en su palabra en Génesis como sombra de lo que había de venir. Entonces, llega el Espíritu Santo sobre Jesús y sucede algo más. Dice que en los cielos se escuchó ¿qué cosa? El 16, por favor, lean. Perdón, 17. Lean el 17, ¿cómo dice? Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahora Dios dice, este es mi hijo amado. Mejor dicho, Dios muestra su complacencia solo en su justicia, en la luz. Entonces, cuando Dios hizo la tierra y Dios hizo los cielos y la tierra fueron hechos para poder tener comunión, nosotros los seres humanos, con Dios mismo. Por eso, la importancia que nosotros tenemos que entender para qué Dios le hizo a usted. Para qué Dios ha hecho que usted reciba su gracia. ¿Para qué Dios ha hecho que usted pueda experimentar la salvación eterna? Porque Dios hizo así de esa forma. Por eso cuando vamos a Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces los cielos fueron hechos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería tener comunión con este mundo solo por medio de su justicia. Para poder tener algo más exacto y poder entrar ahora en el capítulo que hemos leído de Génesis 14. Lean Isaías capítulo 45, versículo 8. Miren lo que dice ahí. Isaías 45, versículo 8. Y miren lo que dice ahí ese versículo. Tiene tanta profundidad de la gracia, de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo realmente para nosotros. ¿Cómo dice ahí? Rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Amén. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Amén. ¿Puede leerlo, hermano Jorge, por favor, cómo dice ahí? ¿Nadie más? Ah, bueno. Ya, amén. Venga. Sí, está bien. Lea usted. Sí. Rogar cielos de arriba y en las nubes, desfilen la justicia, abrace la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Mira lo que dice ahí. Rocía cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Entonces los cielos, ¿para qué fueron hechos? ¿Qué dice ahí? Para rociar ¿qué? La justicia.
la salvación de Dios, la salvación eterna. Entonces, los cielos, el reino de Dios, ¿recuerdan el Padre nuestro? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Esa voluntad de Dios ya se estableció aquí. ¿Por qué? Desde el momento que Dios dijo sea la luz llega a la tierra, la luz del Evangelio llega a este mundo. Entonces, ahora los cielos tienen una conexión con la tierra a través de la justicia de Dios. Primero, no existía ninguna conexión, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas por causa del pecado, por causa de las tinieblas. Pero cuando ya desaparecieron las tinieblas, cuando Dios dijo sea la luz, ahora sí, hay una comunión. Por eso, de ahí en adelante, si ustedes estudian el libro de Génesis, de ahí en adelante pasó el primer día en la tierra y después Dios tiene una comunión con la tierra y la tierra con la palabra de Dios, porque ahora la tierra va a cambiar. Entonces, cuando Dios hizo los cielos y la tierra somos usted y yo. Hemos sido creados en la justicia de Dios para tener comunión con los cielos, para tener esa comunicación con los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque los cielos constantemente van a seguir destilando la justicia de Dios y la tierra. Miren lo que dice el verso 8 exactamente. ¿Cuál es la actitud de la tierra? ¿Cómo está la tierra ahí? ¿Cómo dice el texto? Ábrase la tierra. ¿Y qué más? Y produzca la salvación. Y produzca. Entonces, ¿cuál es el corazón que el creyente, que el justo debe tener delante de la palabra de Dios? ¿Cuál es el corazón que todos los hermanos debemos tener? Ahí estaba hablando tan claro. Justicia. Venimos aquí. Los cielos se están abriendo por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son los cielos. La palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Y la boca de Dios está constantemente enseñándonos. El justo tiene que traer su corazón abierto para recibir la palabra de Dios y producir. Entonces, los cielos y la tierra fueron hechos por Dios para que la tierra tenga comunión con Dios, para que nosotros tengamos esa comunión con lo celestial a través de la justicia de Dios. Génesis 14 nos habla de una historia, de un acontecimiento muy importante. Este lugar, Dios nos trajo aquí, a este lugar. Dios nos trajo para ser labrados, para ser cuidados por la palabra de Dios. Dice la Biblia, esta historia 14 de Génesis, Abraham y Lot. ¿Qué sucede con el justo Lot? La historia que venimos compartiendo días anteriores, cada domingo. La separación de Lot con Abraham, o mejor dicho, la división de los justos. La separación de los justos. La vez pasada compartíamos ¿por qué los justos se separan? ¿Por qué los justos llegan a
decisión. La Biblia habla de los cielos y la tierra. La Biblia dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces la palabra de Dios, después que uno ha nacido de nuevo, el corazón del justo está en los cielos, en la palabra, la voluntad de Dios. Dios un día llamó a Abraham su siervo. Abraham creyó a Dios, dejó sus tierras y se fue a Canaán. Dios llamó a su siervo. El siervo de Dios tenía que vivir en Canaán, aunque había hambre en Canaán, aunque había dificultad en Canaán. El propósito de Dios era que su siervo viva en Canaán. Pero sabemos que en Canaán hubo mucha hambre y Abraham decide irse para Egipto y hasta que vuelve a Canaán. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, Abraham, traza una línea en su corazón. Él decide volver a Canaán porque era el lugar que Dios había determinado para él. Canaán. Canaán, Sara es sombra de la iglesia. Canaán es sombra de la iglesia. El lugar que Dios preparó para su siervo, para que él viviera en Canaán y en Canaán experimentara la gracia de Dios, experimentara todo lo que él necesitaba era en Canaán. ¿Qué le hizo huir de Canaán? La gran hambre que hubo, porque hubo una gran hambre y esa gran hambre fue enviada de parte de Dios. Pero el hecho que él se fue a Egipto. Pero en Egipto pasó una circunstancia que, bueno, él decidió volver otra vez a Canaán. Porque era el lugar que Dios había determinado para él. Pero ¿qué sucede con el sobrino? El sobrino, al darse cuenta que su tío tomó la decisión de volver a Canaán, de ir a Canaán, el tío tomó esa decisión. Pero ¿qué sucede? Como el tío tomó esa decisión, el sobrino no quiso seguirlo. El sobrino no quiso vivir en Canaán. Canaán era el lugar que Dios había preparado para él, para Abraham y su siervo. Pero dice la palabra de Dios que escogió un lugar que se llama Zoar. Eligió Sodoma. Fue el lugar que él escogió. Pero ¿qué sucede? Abraham marcó una línea. Abraham decide vivir por el camino de la fe, por el mundo de Dios, por el mundo espiritual. Abraham decide vivir por lo celestial, por los cielos. Pero Lot decide vivir no por lo celestial, sino por lo terrenal. Lot escoge Zoar, Lot escoge Sodoma, Lot escoge las riquezas. ¿Por qué? Porque todos estos lugares eran muy fructíferos para las riquezas. Entonces, Lot decidió vivir en esa vida, en ese mundo. Abraham, el siervo de Dios, decidió vivir en Canaán, porque era el lugar que Dios había entregado a su siervo Abraham. Pero, estimados hermanos, nosotros, como justos que han nacido de nuevo, también nosotros, en nuestros corazones, se manifiestan los dos lugares: Canaán, Zoar, Sodoma, el mundo material. Funciona muy bien todo eso en nuestros corazones. Pero ¿sabe? El justo debe poner una línea, debe marcar una línea en su corazón. ¿Por qué? Porque un día Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra fue hecha, fue creada para que tenga comunión con lo celestial. ¿Y cómo? ¿Y cuál es la comunión? A través de la justicia,
a través del Evangelio, a través de la salvación, como hemos visto en Isaías 45:8, que los cielos constantemente fueron hechos los cielos para destilar la justicia de Dios y la tierra para abrirse y recibir la justicia y poder producir la vida. Si usted analiza Génesis, Dios le ordena a la tierra en Génesis, produzca la vida, produzca, dice, hierba que dé semilla, produzca la tierra animales. O sea, la palabra de Dios después se está mandando a la tierra que produzca. ¿Por qué? Porque ahora la tierra y los cielos tienen una comunión por causa de la luz, por causa de la gracia, por causa de la justicia de Dios. Entonces, Dios llamó a Abraham para que viviera en Canaán, porque en Canaán es el lugar que Dios preparó para su siervo. En Canaán Dios le dio la promesa a su siervo, Dios le dio la palabra a su siervo para que viva en Canaán. Y la promesa, ¿qué consistía en la promesa? En la promesa consistía riquezas celestiales y riquezas materiales. Pero ¿a dónde estaba todo eso? En Canaán. Hermanos, nosotros somos seres humanos, necesitamos las riquezas espirituales, necesitamos las riquezas materiales, pero ¿a dónde están todas esas cosas? En Canaán. Pero Lot, ¿qué decide? Lot también quiere las riquezas, pero ¿a dónde las quiere buscar? ¿Y a dónde las va a conseguir? ¿A dónde las está consiguiendo? En lo terrenal, en Zoar, en Sodoma. Ahí está consiguiendo todas las riquezas. Entonces, significa que Lot no tiene interés en Canaán, Lot no tiene interés con la iglesia, Lot no tiene interés con todo lo que Dios le da a sus siervos. ¿Por qué? Porque el guía realmente era Abraham, que él podía guiar a todos los que estaban con él y a Lot también, pero Lot marca una distancia, Lot marca una línea. Él no quiere vivir en Canaán, él no quiere vivir en Canaán, él quiere Sodoma, él quiere Zoar, él quiere las riquezas, pero sin la comunión con Canaán, sin la comunión con la iglesia. Por eso miren, Dios hizo los cielos y la tierra. Vuelvo a recalcar. Los cielos destinan la justicia de Dios, la tierra recibió. Cuando Dios dijo en Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y cuando llegó la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? Se fueron, desaparecieron. Por eso, cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, la maldición del mundo cae sobre Jesús, sale del río, los cielos se abren. El Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo como una paloma. Los cielos se abren, el Espíritu Santo viene y se escuchan. ¿Qué se escuchan en los cielos? Una voz. Una voz en los cielos. Este, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la complacencia de Dios? En base a ese versículo. ¿Quién ha complacido a Dios? Jesucristo. Solo Jesucristo es la complacencia de Dios. Si Jesucristo es la complacencia de Dios, si Dios le dio a Abraham, a su siervo, la palabra, y Dios le dice que vaya a Canaán, entonces Canaán es la vida de la iglesia. Canaán es la vida de los justos. Canaán es la vida de todos los nacidos de nuevo. ¿Por qué? La justicia, Jesucristo, que es la justicia de Dios, que nuestros corazones se abrieron para recibir esa palabra, esa gracia de Dios. Entonces, ahora los justos tenemos una vida. Una vida que Dios la impuso, que Dios la estableció.
para que nosotros experimentemos la gracia de Dios, el poder de Dios. Por eso dice, una voz se escucha en el cielo: este es mi hijo amado. O sea, significa que ahora los cielos tienen comunión con la tierra. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Por la luz. Entonces dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La complacencia de Dios para Abraham estaba en Canaán, porque ahí estaba la justicia de Dios. Él recibió la promesa. Él recibió la promesa de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, oigan bien. Seamos conscientes. Necesitamos cosas materiales. Pero ¿a dónde está? ¿A dónde está lo que usted quiere buscar fuera de Canaán? Aquí. En la comunión con la iglesia. No interesa la cantidad de personas. Lo más importante es lo que usted entienda. ¿Cuál es la iglesia para usted? En el mundo hay muchos nacidos de nuevo, pero Dios determinó aquí este lugar. En el mundo hay muchos justos. Cada país, oigan bien esto, en cada país hay un siervo de Dios nacido de nuevo. Y en cada país hay un remanente de justos que han conocido el evangelio de la justicia de Dios, el evangelio del agua del Espíritu. Usted no puede irse a congregar a Brasil. Usted no puede irse a congregar a Argentina. Usted no puede irse a congregar a Costa Rica, a Centroamérica. Porque Dios estableció en cada lugar un hombre, un justo, para poder ser guiado por la palabra de Dios. Yo creo que si usted pensara así carnalmente, yo me voy a la iglesia de Centroamérica, congregar, es un pensamiento muy carnal. Dios estableció a Canaán. Cada lugar Dios puso su iglesia. Dios puso su siervo. Pero ¿qué sucede con Lot? Lot no quiere ajustarse a lo que Dios determinó. Abraham decide vivir en Canaán con la promesa de Dios que le había dado. Por eso recuerden, hermanos, Abraham recibe la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que lo bendecirá en todo. O sea, lo espiritual, lo celestial y lo material estaba ¿dónde? En Canaán. Pero ¿qué pasó con Lot? ¿Por qué Lot no quiere vivir en Canaán? ¿Por qué Lot no le interesa Canaán? A Lot no le interesa el mundo de la fe. A Lot no le interesa la fe en la comunión en Canaán con su siervo. Oiga bien, ¿cuán importante es la fe en comunión? La fe colectiva con los hermanos, con los justos. ¿Cuán importante? Trabajar en esa comunión, en esa comunidad, bajo ese principio bíblico. Lot decide retirarse, se va. Pero miren, vamos a ver lo que sucede con Lot. Lot escogió al rey, a este rey de Sodoma. Correcto, él se fue. ¿Por qué escogió esos lugares? Porque ya había muchas riquezas materiales, había mucha comodidad, había mucho dinero. Entonces él dijo, bueno, yo puedo ir para allá y puedo ser muy rico. Hermano, qué triste es el ser humano cuando el hombre quiere vivir en su propio pensamiento y no vivir dentro del pensamiento de la gracia de Dios. Qué triste es cuando el hombre quiere apoyarse en su propia prudencia y no quiere vivir por la palabra de Dios. Por eso que aún nuestra prudencia no sirve delante de Dios. Nuestra prudencia delante de Dios, ¿qué es?
¿Sabe lo que es? Es basura. Nuestra prudencia. Dice la Biblia, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero nosotros más vivimos por nuestra prudencia que por la palabra de Dios. Más vivimos por nuestra prudencia que por tener la comunión en Canaán. Dice la Biblia, Lot decide vivir en Sodoma, como el rey de Sodoma. El rey de Sodoma tenía comunión con 5 reyes. Ellos eran 5 reyes. Estos 5 reyes habían estado subyugados por un rey muy poderoso llamado el rey Kedorlaomer. El rey de Sodoma con 5 reyes, son 5 reyes que deciden sublevarse del poder de Kedorlaomer. Kedorlaomer se da cuenta y los reyes que están con él, que eran 4 reyes en total con él, y ven que los otros se están sublevando, van y arremetieron con todo. Vencieron a los 5 reyes, entre ellos el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y dice la Biblia, se llevaron preso a todos. Y entre ellos se llevaron ¿a quién? Al sobrino Lot. Y le quitaron todas las riquezas, toda la plata, todas las provisiones, todo lo que habían adquirido. Se los llevan. Secuestran a Lot. Escapa uno para darle aviso al tío. Cuando ese uno escapó, le avisa a Abraham, tu sobrino ha sido secuestrado. Abraham se forma una alianza con otros 2 amigos de él y se lleva a sus 318 criados y se van a enfrentar a esos 4 reyes poderosos. Y dice la Biblia que Abraham les cayó de noche, les ganó la batalla, los mató, le quitó todas las personas que habían secuestrado a su sobrino, le quitó todas las riquezas. Abraham les quitó todo, Abraham les golpeó, les dio duro. Abraham está regresando y dice la palabra de Dios que el rey de Sodoma se alista para darle el encuentro. Pero antes de encontrarse con el rey de Sodoma, Abraham sale un rey a darle un encuentro. Vamos a leer. En el versículo capítulo 14, el versículo 18 y 19 y 20. Dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren, el rey de Melquisedec, rey de Salem, en la Biblia significa Jesucristo. Rey de Salem es Jesucristo. Rey de Salem es la gracia, la justicia de Dios. ¿Con qué salió a recibir a su siervo? Pan y vino. Con pan y vino. Pan y vino es el Evangelio. Es el nuevo pacto. Es la gracia que Dios ha determinado. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Pan y vino
Es el evangelio que Cristo realizó en el río Jordán. Cargó en su cuerpo los pecados del mundo. Llega al Calvario, derrama su sangre, el nuevo pacto que es derramado por vosotros. Y dijo: consumado es. Eso representa el pan y el vino que Melquisedec sale a recibir a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un corazón para Dios. Abraham, a pesar de todas sus fallas humanas, en medio, él siempre se identificó, marcó una línea con el evangelio, con la gracia de Dios. En ese momento, Dios estaba confirmando más la gracia en el corazón de Abraham, como quien diciéndole que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Pero ¿qué sucede? Después que se fue el rey Melquisedec, ¿quién salió? Ahí sí les voy a pedir que lean, por favor. Lean el versículo 21. ¿Cómo dice? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma, ¿qué le pide a Abraham? Las personas. Abraham, dame las personas y quédate con las riquezas. Hermano, el rey de Sodoma es el diablo, Satanás. ¿Qué quiere el diablo? Almas. Satanás quiere las almas. El sobrino Lot estaba por ahí escuchando esa conversación entre el rey de Sodoma y su tío. Eran las riquezas de 9 reyes. Era tanta riqueza, era una riqueza incalculable. Entonces, el rey está interesado en las almas, no está interesado en el dinero, no está interesado en lo material. Entonces, el rey de Sodoma, como sombra de Satanás, quiere desviar el corazón del siervo de Dios. Quiere desviar el propósito por el cual Abraham está en este mundo, en Canaán. El rey de Sodoma le dice: quédate con las riquezas y a mí dame las almas. Hermano, eso fue lo que le ofreció el rey de Sodoma al sobrino. ¿Qué le interesaba al sobrino? A lo único que le interesaba era las riquezas, el dinero. Por eso yo, a través de esta palabra, preguntémonos: ¿qué nos interesa aquí de este mundo? ¿Nos interesan las almas? ¿Tenemos un corazón para el evangelio? ¿Cuál es nuestro propósito de estar aquí? Hermano, meditemos y reflexionemos en la justicia de Dios. La vida que Dios nos permite es porque Él nos da la vida. Si estamos respirando cada día es porque Él nos permite respirar. Pero ¿cuál es nuestro corazón aquí, en este mundo? ¿Tenemos interés en la justicia de Dios? ¿Tenemos interés en las almas? ¿Tenemos interés como Abraham tuvo interés en las almas? Cuando usted tenga un interés para las almas, ¿qué va a hacer Satanás? La misma historia se va a repetir. Cuando tengamos un interés para las almas, se va a repetir la misma historia. Satanás nos va a querer desviar del propósito, del objetivo más importante.
Usted y yo somos seres humanos. Vivimos en esta carne. Aunque no tengamos un corazón para seguir a Dios 100%, pero en un 50%, tengamos un corazón para tener preocupación por las almas, por la salvación de las almas. El día martes, día miércoles, en uno de los cultos que hacemos allá en Caraballo, habían sido invitados una dirigente, era atea, se sentó con un vecino y de frente compartimos el Evangelio para que conozca su corazón. Prediqué el Evangelio para ellos, nos retiramos, llegamos el día viernes, el testimonio de la hermana dueña de casa dice: pastor, Irene, ¿no? Irene se llama esta señora. Dice la señora Irene: la predicación que usted ha compartido con ella no le ha dejado dormir toda la noche. Le dice, Dora se llama la hermana de ella de casa. Dice: Dora, yo nunca he creído en nadie. Yo he sido atea. Y más con todo lo que pasó en la religión, nunca tuve interés. Pero al escuchar la palabra de Dios, ha cambiado mi pensamiento. Desde que yo escuché al pastor, ha cambiado todas mis raíces, me las ha tumbado. Y en ese día que terminamos, llegamos como acá a las casi 12 de la noche y me llama la hermana Dora: pastor, un candidato que se lanzaba para la alcaldía de Caraballo, muy amiga de esta señora Irene, lo amenazaban de muerte porque tenía gente. Y la hermana Irene, que ahora es hermana en la fe, recibe la llamada de este señor que postulaba la alcaldía de Caraballo, que lo estaban amenazando de muerte. Y la hermana Irene le dice: he conocido a un pastor, yo he escuchado la palabra, ha cambiado mi pensamiento totalmente, tienes que oírlo. Tienes que oírlo, porque es muy diferente de todos los religiosos que hablan. Dice: escúchalo, te invito a que vengas. Y para el día sábado me invitaron que iba a llegar este señor por el día de ayer. Llegó a las 7 de la noche, se sentó, y ni bien se sentó, compartimos el Evangelio. Miren, ya Dios puso en el corazón de Irene la preocupación para que este señor que postulaba la alcaldía de Caraballo escuche el Evangelio, oiga la salvación de Dios. ¿Quién hace eso? Es Dios. Por eso, el corazón de Abraham, ¿a dónde estaba? En las almas. En las almas. Preocupado por las almas. Pero Satanás, ¿qué le dijo a Abraham? Dame las almas, dame las personas y quédate con las riquezas. Hermano, las riquezas son necesarias, pero ¿sabes dónde está todo? Aquí en Canaán, aquí en la iglesia. Aunque pueda ser menospreciado por otros, pero este es el lugar que Dios preparó para usted, para todos nosotros. Por eso, ¿con qué pensamiento vivimos en este mundo? No le digo que piensen al 100%, pensemos al 50%. Tengamos un corazón con una preocupación por las almas, como lo hizo Abraham.
Imagínense, el sobrino escuchando esa conversación entre el tío y el rey de Sodoma. ¿Qué le ofrecía el rey de Sodoma a Abraham? ¿Qué le ofrecía? Bienes. Bienes. Manadita, ¿qué le ofrecía? Riquezas. Y el sobrino, escuchando. Qué tonto, mi tío. El rey le está dando todas las riquezas. Por eso que no voy con mi tío, porque mi tío es un tonto. Pero sin embargo, Abraham tenía todas esas riquezas en Canaán. Porque ese era el lugar que Dios había preparado, destinado para él. Por eso Dios hizo los cielos y la tierra para que tenga comunión con lo celestial. Para caminar en esa armonía. Los cielos destilan la gracia de Dios y el corazón de la tierra ábrase, dice Isaías 45:8. Ábrase la tierra y produzca la justicia de Dios. Hermano, si nuestro corazón no está en las almas, en la salvación de las almas, lamentablemente, solo somos un seguidor de Lot. Somos unos Lot. ¿Por qué? Porque Lot no tiene interés en las almas. ¿Recuerdan ustedes? Les hago una pregunta. ¿Qué quería ver Dios en Sodoma y Gomorra para no destruirlos? Justos. ¿Cuántos habían? Ni uno. La mitad, ¿no? Con la justa sí, ¿no? Por eso cuando Abraham se entera que los ángeles le dicen, Abraham, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Un momento, le dicen. Oró a Dios. ¿Destruirás al justo con los impíos? No, yo no haga tal cosa. Señor, si hubieran 30, ¿destruirás? No. Si hubieran 20, tampoco. Si hubieran 10, tampoco. Si hubieran 5, tampoco. Abraham decía así a Dios, porque seguramente mi sobrino, aunque por muy carnal que sea, más que sea, un 25% haya tenido un corazón para salvar. No había. Y fue sacado de las mechas, ¿no? De las mechas lo sacaron a Lot. Y le dijeron, sale, escapa por tu vida, no miren atrás. Y la mujer miró atrás, se volvió estatua de sal. El corazón de Lot, ¿dónde está, hermano? En las riquezas. Soy consciente, también necesito riquezas. Usted también, todos nosotros las necesitamos. Pero ¿saben? Todo eso está en Canaán. Porque ese es el lugar que Dios le dijo a su siervo, sale de tu tierra y vete a la tierra que te mostraré. Dios le dio la promesa, Dios le dio la palabra. Entonces, tu descendencia serán como las estrellas, como la arena del mar, que no se pueda contar, y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Dios le dio las riquezas espirituales y las riquezas materiales. Abraham fue el hombre más rico en su época. ¿Pero dónde? En Canaán, hermano. Por eso no permitamos que el enemigo nos desvíe del propósito de Dios. No permitamos que el enemigo nos desvíe, estorbe nuestro corazón que tiene un deseo de servir a Dios, de predicar, de apoyar la obra, con sus fuerzas, con su dinero, con todo lo que Dios ponga en su corazón. No se deje desviar del propósito de Dios. Tengamos un corazón para el reino de Dios, para la justicia de Dios. Pero muchas veces, ¿qué pensamos nosotros, hermano? Todas las riquezas para nosotros, hermano, no es malo que usted sea millonario. No es malo que usted sea una persona muy rica en este mundo. Pero todas las riquezas están en Canaán, en la iglesia. Si puede entender este principio de la palabra de Dios, la palabra de Dios obrará en sus vidas, porque es la palabra de Dios. Pero muchas veces, ¿cómo vivimos nosotros?
Vivimos pensando siempre en lo material. Hermano, ¿quién no necesita lo material? Todos nosotros. Somos conscientes de que necesitamos las cosas materiales, pero Dios, ¿a dónde lo da? A los justos. En la iglesia. En Canaán. En la justicia de Dios, en el reino de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá, será añadido. Dice, los gentiles buscan estas cosas. No está mal de que usted tenga un pensamiento de ser un ingeniero, una persona muy importante aquí en este mundo, pero ¿cuál es el fin que debe tener? No está mal que usted esté pensando en tener una empresa. No está mal que usted sea una persona empresaria, una persona profesional, no está mal. Pero todo dentro del orden de la gracia de Dios. Pues no está mal que usted quiera tener sus propios recursos, su propio negocio, no está mal. Más bien ore a Dios, pero con ese corazón en la comunión con los justos, con la iglesia. Que usted constantemente abra su corazón a la palabra de Dios para que pueda producir. Y usted va a producir vida, como le dijo Dios a la tierra, produzca hierba, que de semilla produzca animales. La tierra produjo, las aguas produjeron aguas que huelen en la abierta expansión de los cielos. Es la comunión de Dios con la tierra. Por eso le digo, no está mal que usted esté pensando ser una persona próspera económicamente, materialmente, tener todas las cosas, no está mal. Dios no se enoja por lo que usted está pidiendo de ser millonario, pero si todo lo que usted está pidiendo está el reino de Dios, las almas, por medio de la justicia de Dios, hermano, ¿qué dice la Biblia? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones tiene el corazón? Muchas, pero hay un principio, hay un orden. No nos salteemos ese orden. Dios nos ha dado su palabra. Dios ha dado todo a su siervo en Canaán. Por eso, cuando Lot estaba escuchando que el tío estaba despreciando al rey de Sodoma, si usted fuera Lot y lo han librado de la muerte, lo han librado de esos reyes malvados, el tío arriesgando su vida por usted, habiendo sido liberado, ¿con quién se va? ¿Con quién se quieren ir? ¿Con Abraham o con el rey de Sodoma? ¿Van a ir a usted? ¿Con quién se iría? ¿Verdad? Pero ¿por qué no pensó él a decir? ¿Por qué no pensó él? ¿Saben por qué? Porque tenía el corazón estaba. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Ese corazón de Lot no estaba perdido una alma, ni la salvación de su familia estaba. Solamente pensando en riqueza. Los ojos de Lot solo eran signos de dólares, de riquezas, y decidió vivir ahí, y eso trajo ruina para su familia. Consecuencia, su mujer está atravesada, sus hijas lo embriagan, lo violan al padre, y salieron amonitas y moabitas. Hermano, si nosotros tenemos esta palabra de Dios aquí para exhortarnos y animarnos a que nosotros tengamos una línea, que marquemos una línea en nuestra vida. Dios hizo los cielos y la tierra para que la tierra tenga comunión con los cielos. Por eso que el Espíritu de Dios primero se movía sobre las aguas, porque no podía tener comunión por causa de las tinieblas. Pero cuando Dios dijo sea la luz desapareció todas las tinieblas. Y ahora sí podía tener comunión, la luz en esta tierra. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, es porque desapareció el pecado de este mundo. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo desciende y la voz del Padre que se oye en los cielos, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Mis hermanos, tengamos ese corazón para el reino de Dios.
Tengamos ese corazón para la justicia de Dios. Invertamos en el Evangelio. Invertamos en la justicia de Dios. Usted tenga un corazón para escuchar la palabra de Dios. Para abrir su corazón. Y también pueda producir la justicia de Dios. Dios nos ayude, hermanos. Y Dios nos guarde. Cada día tenemos nosotros un propósito por qué vivir aquí en este mundo.